¿Qué tal amigos de Sábado Clasificado y AR News Online? Sean todos bienvenidos a partir de este momento al resumen nacional e internacional de noticias de AR News y Sábado Clasificado. Arrancamos con los titulares. Promulgan decreto para reactivar actividades económicas como casinos y teatros. Aeropuerto de Tocumen anuncia los precios de las pruebas de hisopados por coronavirus. El gobierno nacional promulgó en Gaceta Oficial el decreto ejecutivo 372 que reactiva la aviación internacional a partir del 12 de octubre. Panamá celebra el Día del Técnico de Enfermería. Felicitarlos y exhortarles a que sigan adelante dando el todo por todas esas emergencias y esas personas que necesitan justamente de su ayuda. Panamá refuerza la frontera con Costa Rica para evitar que los acontecimientos pasen a suelo panameño. La patria, muertos de rodillas. Mira cómo está esa chucha. Mira cómo está esa chucha. Miembros del Suntrack realizaron protestas toda la semana, pidiendo que se abran los proyectos tanto del Estado como los proyectos privados. Ministerio de Salud manda a retirar alcohol herba por tener el permiso sanitario vencido. Y bueno, para hoy tenemos los casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Tenemos en la gráfica que vemos a continuación lo siguiente. Pruebas realizadas durante todo el tiempo de la pandemia, 533.146. Pruebas nuevas realizadas en las últimas 24 horas, 6.728. Pruebas negativas, 410.755, casos activos 21.405, casos confirmados 118.841, nuevos casos en 24 horas 787. Esto da el siguiente margen: se hicieron 6.728 pruebas y dieron 787 nuevos casos en 24 horas. Esto para un total de 94.962 recuperados, dejando un total de 2.474 fallecidos en lo que va de la pandemia. Por otra parte, tenemos que el ministro de Sanidad de España declara mediante métodos jurídicos el estado de alarma en todo Madrid. Sanidad es que esta tarde se va a reunir el grupo COVID-19 en el que está el Gobierno y la Comunidad de Madrid, porque dice es ahí donde hay que actuar. El ministro de Sanidad adelanta que van a tomar todas las decisiones jurídicas que sean necesarias para proteger la salud de los ciudadanos. No ha dado más detalles, no ha especificado cuáles son esas medidas. Sí ha insistido en que lo que van a hacer es buscar la fórmula para responder al Tribunal Superior de Madrid. La duda sigue siendo si sobre la mesa está la posibilidad de declarar el estado de alarma. Hoy aquí en la Comisión de Sanidad, duro enfrentamiento. La oposición ha pedido la dimisión del ministro de Sanidad. La portavoz del Partido Popular, Ana Pastor, ha dicho que el varapalo judicial de hoy es la gota que colma el vaso y que ella se tiene que ir a su casa. Bueno, mis amigos, este ha sido todos los titulares nacionales e internacionales. Vámonos entonces ahora con nuestro compañero Félix Souto hasta el área de Juan Díaz, quien nos tiene más información de todo lo que va a ser noticia la próxima semana y obviamente lo sucedido en esta semana. Adelante, Félix Souto. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días en cualquier parte del mundo que se encuentre para AR News, que se transmite desde los Estados Unidos de Norteamérica y sábados clasificados desde Ciudad de Panamá. Este es su servidor, Félix Souto Kiel. Enhorabuena, y con la cámara de nuestra colega Diana Constanza Rojas Talero.
Vamos con las noticias en detalle, sobre todo en el plano nacional, que hay bastante material en este fin de semana y lo que se viene, lo que nos espera. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, ya ha emplazado a Panamá de que dictamine qué va a hacer con el aspecto del matrimonio igualitario. Es una tendencia mundial de muchas organizaciones que se oponen, y los que la apoyan han llegado a un punto de acuerdo, a un humo blanco. Más sin embargo, Panamá se ha quedado pues esperando y esperando. Recordemos antecedentes que se dieron, como por ejemplo el entonces proyecto de ley de educación sexual y el posterior proyecto de ley de matrimonio igualitario, que fueron propuestos por el gobierno anterior, por la administración de Juan Carlos Varela Rodríguez y Lorena Castillo, en su entonces y todavía esposa del entonces señor presidente, y que era la primera dama de la República. Esto ha volvido a generar un revuelo, al punto que un periodista fue emplazado por las iglesias cristianas protestantes en Panamá de que le dan 21 días para que se retracte en torno a compartir una opinión, un artículo de una bióloga, con lo que sustenta ese colega periodista, lo decimos con su nombre, Franklin Robinson, en donde, entre otras cosas, se conceptúa una posición genética. Él le llama genética a lo que es el porqué de Jesús de Nazaret, de su vida íntima y demás. Una cosa sí digo, en esto hay que mantenerse en un equilibrio, porque dentro de lo que cabe, una figura del porte de Jesús de Nazaret, un Mesías para muchos, es muy sensitiva, pero también la intolerancia no se puede tolerar. Lo dejo de ese tamaño. Vamos con otras notas. Hay un costo por realizarse el examen en la terminal aérea. Recordemos que el 12 de octubre ya es la apertura de los aeropuertos aquí en Panamá para con el resto del mundo. El Aeropuerto Internacional de Tocumen, como solamente para citar un ejemplo, para aquellos extranjeros que quieran llegar a suelo panameño y no se hagan el hisopado, pues van a tener que pagar $50, ¿no? Eso pues teniendo en cuenta que si el hisopado no se lo hacen o el antígeno negativo, los resultados se toman un periodo de entre 20 a 30 minutos. Estamos hablando de 2 puntos del aeropuerto internacional, el muelle norte y el satélite B dentro de la terminal. Eso se lo digo a los amigos de la comunidad hispana, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, en Miami y en New York, sobre todo panameños que desean retornar a suelo panameño. Ya saben pues, en guerra avisada mueren algunos, decía un profesor mío. Estamos hablando acá, República de Panamá. Aparte de que hay una reapertura, ya una reapertura mucho más grande en cuanto a salas de teatro, cines, museos, ¿no? Con la debida normalidad, el debido distanciamiento. La empresa Cabify, por otro lado, anuncia a sus usuarios que dejará de operar en Panamá. Cabify le hacía competencia a Drive y a Uber. Hasta proponía que el propio panameño o el extranjero que viviera aquí pues hiciera su propia empresa y fuera próspero. Pues el COVID-19 pudo más. Se van en noviembre. En noviembre la empresa Cabify. El Banco Mundial estima caída del 8.3% de la economía panameña para el año 2020. No es para menos. Y a como va la tendencia de un 7.9, esto va a ser bastante preocupante. Ojo allí, porque lo que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas versus los gurús de la economía, de las finanzas, Universidad de Panamá, la Cámara Panameña de Comercio, la Bolsa de Valores de Panamá, va a dejar bastante tela que cortar, se los aseguro. Se mantiene toque de queda en Bocas del Toro y Chiriquí. En este punto, el toque de queda se va desde las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada de lunes a jueves. Ya para el viernes, el toque de queda entonces se extendería desde las 7 de la noche del viernes hasta las 5 de la madrugada del lunes, a excepción de, óigase bien, a excepción, y míreme bien, a excepción de Isla Colón, un sitio turístico por excelencia, Almirante, que es donde parten las lanchas hacia Isla Colón, y sobre todo, un punto importante, Chiriquí Grande, Chiriquí Grande. Así que en esas áreas, pues, esas están exentas de esa medida. Recordamos, 12 de octubre, se abren los cines, los teatros, los casinos y las piscinas, sobre todo, que no lo he mencionado,
son actividades avaladas a partir del 12 de octubre. Las playas seguirán cerradas pues por aparente indisciplina, que es lo que plantea el titular de la salud acá en Panamá, Luis Francisco Sucre. Mientras no exista esa disposición de querer hacer las cosas bien, ¿cuánto lo sentimos? Sin embargo, nos ha llegado un informe de último minuto de que entre 5 a 6 playas en los balnearios en el sector Pacífico estarán pues abiertas. Enhorabuena por ellos, enhorabuena, sobre todo allá en Los Santos. El decreto fue publicado en Gaceta Oficial, dispone también que esta semana se reabrirán las galerías con el debido distanciamiento. El COVID-19, hablando de esta temática, prácticamente se va a ascender a 2.000 muertes más en lo que resta del año, sobre todo noviembre y diciembre, que son meses muy sensitivos en cuanto a movilización de panameños y extranjeros. Recordemos, noviembre, mes de la patria, diciembre, las navidades, ¿no? Y esto no es que me lo invente, porque lo está planteando precisamente, ¿no? Un grupo en Estados Unidos que tiene que ver precisamente con la salud. Los datos que se proporcionan emanan de los centros de investigación de Estados Unidos y por el Consejo Consultivo de la Salud aquí en Panamá, ¿no? Panamá podría cerrar el año con unas 4.000 a 4.500 defunciones. El doctor Francisco Sánchez Cárdenas, quien fue ministro de Salud en la era presidencial de Martín Torrijos, ¿no? Ha subrayado que aún la población no se puede relajar en cumplir estas medidas sanitarias y de distanciamiento de salud, pues universidades de Norteamérica proyectan 1.500 a 2.000 muertes en Panamá en lo que resta del año. 19% de las infecciones son detectadas, apenas detectadas, ¿no? Y estamos hablando que estas instituciones en Estados Unidos ya pronosticaban de 4.800 muertes, de las cuales solamente, corregimos, 2.800 muertes y hasta ahora solamente entre 2.400 a 2.500. O sea que unas 200 como que se salieron de los cálculos. Pero de todas maneras es muy preocupante. Estamos hablando del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Palabras mayores. Repetimos, la métrica, Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Esto, señores y señores, hay que tomárselo en serio. 2.500 defunciones ya es suficiente. La Asamblea Nacional, por otro lado, en el ámbito político, la Asamblea Nacional de Diputados, la Asamblea Nacional, el primer órgano del Estado, gastará $20 millones en planilla 002. Ya se ha mencionado una planilla 172, ahora sale a relucir, según un medio de comunicación opositor, que hay una planilla 002. Amanecerá y veremos y que se esclarezcan estos asuntos. Así las cosas. El presidente Cortizo, por otro lado, en materia de órganos del Estado, ha sido enfático de que el órgano judicial está haciendo su trabajo y que él no ha estado llamando a nadie. Eso en la semana se estará diluyendo. Y finalmente, el plato fuerte, el partido Panamá-Costa Rica amistoso. Ya este fin de semana se realizó uno y fue un éxito total. Este martes va a ser una justa bastante significativa por cuanto a que se reabre mucho más la economía, los casinos, como dijimos anteriormente, y esto va a ser un boom, ¿no? Yo lo digo, yo lo calculo y lo estimo de esa manera. Así que muy pendientes, amigos costarricenses que me están viendo y que residen en los Estados Unidos de Norteamérica, un partido amistoso va a ser en la segunda fase este martes. Ya cierro pues este compendio un poco prolongado, saludando a todos los amigos hispanos en los Estados Unidos de Norteamérica y también las personas que nos ven en los 5 continentes. Recuerden andar con mucha cautela y en un próximo compromiso informativo estaremos entrevistando a un ciudadano cubano, le apodan Toki, un gran músico que decidió irse de la isla de Cuba. Ahí a la comunidad cubana que nos están viendo, ¿no? Estarán muy pendientes de esta entrevista en exclusiva para AR News. Saludos, Toki. Félix Soutoquiel desde Ciudad de Panamá en la cámara con el lente mágico de Diana Constanza Rojas Tanero. Pásenla bien y tremendo fin de semana. Gracias, Félix Souto, con la información. Bueno, mis amigos, vamos a hacer brevemente un solo comentario
que se nos queda en el tintero, y es en cuanto a lo que está ocurriendo en Costa Rica actualmente. Costa Rica ya viene siendo, como dicen por ahí, el niño dormido que ha despertado. Lo que ha sucedido con Costa Rica es que en Costa Rica ya se venían dando ciertas injusticias entre los que más tienen y los que menos tienen. Nosotros como medio entendemos por la situación por la cual ustedes, los costarricenses, nuestros hermanos costarricenses, están pasando. Lo que sí vemos nosotros que está un poco mal y es lo que está sucediendo en el área de la frontera. Señores, la frontera es un estamento internacional. Las calles que limitan con la frontera son internacional. ¿Qué ocurre? Hay cargas tanto del lado panameño como del lado tico que tienen que pasar y que tienen que llegar a tiempo. Esto afecta, estos bloqueos de calles afectan la economía tanto de ellos como la de nosotros. Panamá se ha mantenido al margen. Se anda rumoreando de que pues de parte de los costarricenses, de que Panamá se está inmiscuyendo en los asuntos de ellos, cosas que yo, en lo personal, nosotros como medio de comunicación, no hemos visto en ningún momento ninguna prueba que diga que Panamá está interviniendo en los asuntos de Costa Rica. Así que por favor, los que se dedican a divulgar ese tipo de informaciones, esto es algo muy delicado y no estén diciendo cosas que no son ciertas. Lo que sí, como medio responsable, queremos opinar es que lamentablemente, independientemente de lo que les esté sucediendo a ustedes, a los costarricenses, nuestros hermanos costarricenses, las cargas tienen que pasar. ¿Por qué? Porque hay muchas cargas que vienen de zona libre, de aquí de Panamá, y van por todo Centroamérica y tienen que ser entregadas en Honduras, en Nicaragua, en otros países y hasta en Costa Rica. Muchas de esas cargas son medicinas. ¿Y qué puede ocurrir a la larga? ¿O qué puede ocurrir? Que esto puede crear desabastecimiento. Así que por favor, lo que pedimos es que se lleguen al diálogo tanto de parte del presidente de Costa Rica como con el pueblo costarricense, porque el pueblo son todos, tanto la clase humilde trabajadora como la clase pudiente, como los empresarios, como todos, que traten de llegar a un diálogo, que es lo que se quiere, y lleguen a un feliz acuerdo, porque realmente mantener una frontera cerrada no es lo que se quiere, porque nos afecta a todos, tanto a ellos como a nosotros. Y muchas veces detrás de estos bloqueos se meten o se incursionan, se habla extraoficialmente de que se está incursionando elementos que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo ni con la política y que ni siquiera les importa con lo que está sucediendo con ese bello país. Así que ojo con eso, porque los infiltrados por lo general a veces están a la orden del día. Y como decimos acá en Panamá, a veces en estas cuestiones de marchas siempre el más pobre o el que menos tiene que ver es el que sale perdiendo o vaya a salir agredido o terminemos en una agresión. Panamá de su parte ha reforzado las fronteras. ¿Por qué? Por el sentido de que no permitir que este problema se vaya a pasar para el lado nuestro y vaya a terminar en actos de violencia entre costarricenses y panameños. Lo dejo de ese tamaño porque considero que es otra nación y no debemos de inmiscuirnos, pero simplemente sí me tomé, vaya, quizás el atrevimiento de pedir que por favor, hay muchas formas de protestar. Se puede marchar, hacer marchas hacia la presidencia de Costa Rica y hablar sobre lo que se tiene que hablar, pero no cerrar una frontera, porque eso trae pérdidas económicas, como dije hace un rato, tanto del lado tico como del lado panameño. Bien, dicho todo esto, entonces despedimos el programa. Será entonces hasta la próxima semana. Estuvo con ustedes Alfonso Souto para AR News Online y Sábado Clasificado. Muchas gracias y nos vemos, Dios mediante, el próximo fin de semana. Hasta luego.